como decíamos, plenamente confiando en él. Llegó a los Estados Unidos y poco a poco logró insertarse incluso en el béisbol profesional, en la Triple A. Sus resultados, sus números lo avalan como uno de los grandes cubanos o los más grandes cubanos que ha pasado por Triple A, por rendimiento. A pesar de que fue una carrera bastante escueta, no fue extensa la carrera. Las lesiones lo persiguieron, pero dejó unos números impresionantes. Chuli, como decíamos anteriormente, un ícono, una figura emblemática, una personalidad que ha calado muy hondo en todos nosotros. Dejó el béisbol activo, pero se mantuvo practicando el softball, sus equipos de softball. El softball, una actividad que logró aglutinar a la inmensa mayoría de los cubanos que radicaban en el exterior, en este caso en los Estados Unidos, en la Ciudad del Sol. Fueron muchísimos los campeonatos en los que participó, logró aglutinar a muchísimos amantes del béisbol, deportistas como él, que habían sido atletas de series nacionales, otros que no llegaron a series nacionales, pero en este ámbito eran figuras reconocidas, tenían talento, virtuosismo, calidad para imponerse y así lo lograron. Tuvo uno de los equipos más competitivos de softball en la Ciudad del Sol. Múltiples y símiles, cuantiosos los campeonatos que ganó y de manera convincente e irrefutable. Ahora, bien, ¿por qué hablamos de Chuli Ameyes? Porque además de haber participado en el deporte organizado, es uno de los principales exponentes, las principales figuras de esa fusión entre el deporte organizado y el deporte de base. Con una sencillez asombrosa, admirable, el Chuli defendía los colores de Baluarte, que era la localidad. Chuli es de Mazor y Baluarte son prácticamente una misma localidad. En estos eventos de base defendía esos colores, se sentía plenamente identificado y jugaba con la misma pasión, con la misma entrega, con el mismo amor, tanto en el estadio latinoamericano, en el Coloso del Cerro, como en el terreno de Mella, en aquellos emblemáticos, inolvidables, románticos, aquella época divina, aquella época que a pesar del tiempo, de los años transcurridos, todavía en nuestras mentes y corazones tenemos un rincón sagrado para recordar todas las anécdotas, todas las vivencias de esa bella etapa en ese terreno del Mella, donde confluyeron muchas figuras, tanto del más alto nivel como a nivel de base. Unas y otras defendían los colores de sus respectivos equipos con un deseo, con una pasión que no existen adjetivos que puedan describir o recoger el sentir de esas personas y de los que tuvimos el privilegio en nuestra niñez de visualizar aquellos partidazos. Realmente es algo que quedará para la posteridad. Y ahí en primerísimo lugar estaba Chuli Ameyes y estaba Orlando el Duque Hernández. Pocos certámenes a nivel de base han tenido el privilegio de tener un atleta de MLB o de AAA. Con sano orgullo nosotros podemos exhibir ese palmarés. Pero no solo eso, sino la sencillez, el compañerismo, lo afable que se tornaban, joviales en su trato para con los demás. Fueron ejemplos dentro y fuera del terreno. Ese es el Chuli Ameyes, una persona que se ha superado en el plano profesional dentro del ámbito deportivo. Dominio incuestionable, dominio perceptible de la técnica del béisbol, sobre todo en el aspecto ofensivo. Hoy es uno de los coaches de bateo más prestigiosos y notorios de la Ciudad del Sol. Hablar de Chuli es hablar de un municipio, es hablar de esfuerzo, de voluntad, de perseverancia. Muchos incluso a lo largo de su carrera le presagiaron, le auguraron un futuro incierto, un futuro prácticamente inexistente en el béisbol, es decir, que sus planes iban a hacerlo un frustrado, un perdedor, y para nada. Eso le dio más fuerza, le dio aliento, lejos de ser un elemento, un obstáculo, lejos de tornarse una frustración,
fue un aliciente, representó un estímulo y fue creciendo, se fue sorteando, fue venciendo cada obstáculo y siempre lo hizo con modestia, pero esclareciendo. Él demostró, él no habló, hablaron sus resultados, hablaron sus números que avalan esos resultados, que son fruto del sacrificio de muchos años, que solo un atleta como él sabe y guarda, e incluso aunque trate de expresarlo, no todos podemos llegar a interpretarlo, porque hay que vivirlo, hay que haber estado en su piel, hay que haber caminado con sus zapatos. Grande Julian Mayer, uno de las personas que por donde quiera que transite siempre llevará sobre su espalda la historia del municipio de Boyero, y en su pecho el sentir, el amor y el decoro de todos los que aman al béisbol, porque él un día salió de Cuba, pero Cuba, su Boyero, su Mazorra y su baluarte nunca han salido ni saldrán de ese noble corazón que identifica y que es un rasgo distintivo de ese pequeño gigante, de ese gladiador, de ese guerrero incansable, de ese ícono de Boyero. Gracias, Chuli, por tanto y por todo. Boyero te lo agradece siempre y se identifica contigo. Nos enorgullecemos y te declaramos siempre hijo ilustre de nuestro municipio. Fuerte abrazo, los quiero, seguimos en contacto. Acuérdense que este canal es para evocar la historia, preservar la identidad. Los quiero.